Esto puede cambiar tu vida, si lo crees y si en realidad tienes un encuentro con la palabra de Dios. Esto puede cambiar verdaderamente y ha cambiado muchas vidas, muchas vidas. Y nos hemos olvidado de esto para meter eso, para meter el faith, nos hemos olvidado de esto, de ir y llevárselo a alguna persona y decirle, no se trata solamente de ir y aventar el folleto en la casa, no, se trata de ir, saludar a la persona y decirle, hay poder en esto que te estoy hablando, hay poder, aleluya, porque muchos de los que están en la escritura lo testificaron. Bueno, estoy hablando así en esta preciosa mañana, ya ve que nunca me presento, siempre luego a lo que vengo, luego a lo que voy a hacer, inmediatamente a lo que voy a hacer, luego, y nunca le digo soy el pastor Raúl Ramírez Ibarra de la iglesia Casa de Paz, sí, estamos allí en la colonia Villa de Juárez, en la calle, se me olvida el nombre de la calle de la iglesia, hombre, se me olvida el nombre de la calle de la iglesia, qué tremendo, que se me olvide el nombre, no, pues es que las cosas cambian, no siempre es igual, ¿verdad? Mismo Jesús le dijo a Pedro, antes ibas a donde querías, sí, ibas a donde querías, dice, pero va a venir un tiempo en el que otro te va a ceñir y vas a ir a una donde no quieras ir. Oiga, qué palabras tan tremendas y qué palabras tan cumplidoras que tienen cumplimiento hasta en este tiempo en la escritura, palabras escritas por los apóstoles, en este caso pues Pedro, ¿verdad? Esta palabra que le fue dicha, ¿verdad? Antes ibas a donde querías, pero después vas a ir a donde no quieras ir, ¿verdad? Y podríamos recordar la muerte de Pedro, tremenda muerte de Pedro que el apóstol Pedro tuvo, ¿sí? Hombres verdaderamente que se ponían al frente por el mensaje que defendían la palabra de Dios, como dice Judas, que contendamos ardientemente por la verdad, ¿sí? Hay mucha gente que dice que por qué ahora se avienta pastor por pastor, evangelista como evangelista. Bueno, yo creo que los tiempos lo ameritan, los tiempos que estamos viviendo lo ameritan, ¿sí? Imagínense nomás si viviera el profeta Elías, si viviera el profeta Juan el Bautista contendiendo bueno, voy a decirlo así despacito para que no me oigan, contendiendo con tanto predicador que anda ahí predicando cosas que no entiende, ¿sí? Y hablando a uno se imagina nomás que Juan el Bautista se pusiera enfrente de un hombre que no está de acuerdo en las iglesias, pero él vive en una mansión tremenda. Bien renovada su mente, ¿verdad? Su mente sí bien renovada, pero las cosas de Dios que se queden por el piso, las cosas de Dios. Qué tremendo es esto, verdaderamente. Y oiga, déjeme aclararle algo, no lo estoy diciendo por usted, no lo estoy apuntando a usted, entiéndame bien. No vaya a ser que me vaya a encontrar en la calle y me acabo de dar hace como una semana con un tubo en mi ojo, hasta mis lentes se me quebraron, y va a decir, pues este hombre está cieguito, de aquí me agarro, de aquí soy yo. No lo estoy diciendo por usted, no lo estoy... Oiga, qué tremenda es la palabra de Dios. Me levanté en esta mañana, bueno, pues Dios me conoce, Dios sabe, siempre tengo ganas de estar subiendo a una palabra de fe para toda aquella persona que quiera oír, ¿verdad? El mismo Espíritu nos dice que el que quiera oír, que oiga. El mismo Espíritu Santo, ay, perdóname, precioso Espíritu Santo de Dios, perdóname, aleluya. Precioso Espíritu Santo de Dios,
Sé en los hogares y sé en este lugar también. El mismo Espíritu nos dice que el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, es algo muy entendible cuando el Espíritu de Dios oye, habla y dice: el Espíritu Santo no es lo que mucha gente dice, que es una fuerza activa, que usa una corriente, que es esto, que es aquello. No, no. Cuando se refiere Él, oiga bien, Él, está claro, o sea, oiga, está claro, estamos en el 2025, yo no sé por qué no entienden las cosas, ¿sí? Gente súper estudiada, preparadísima, ¿sí? A la cual puede ir mucha gente, como aquel hombre predicaba el sábado acerca de Nicodemo. Sí, él fue a mucha gente muy estudiada, la preparación de Nicodemo fue en mucha gente muy estudiada, la preparación de Nicodemo. Y oiga bien lo que le estoy diciendo. Aún la preparación de Nicodemo, de Zaqueo, porque Zaqueo también era un hombre importante, todos tuvieron buenas preparaciones, pero ellos al principio no sabían. Ellos se prepararon con otras personas. Aún Pablo, dice que Pablo era enseñado con un hombre muy sabio, muy culto. Sí, Pablo, el apóstol Pablo. Y así hay mucha gente que fue aprendida, aprendió, sí, de alguna manera, mucha sabiduría, mucho entendimiento, sí, pero fueron y aprendieron con gente muy culta, con gente muy sabia, con gente muy ahí dice la Biblia que a unos se vestían bueno, como el hombre rico ese que se vestía de púrpura, de lino fino, los otros, los fariseos, los intérpretes que se vestían de una manera tremenda, sí, todas esas personas. Pero eso es el pero que yo en la mañana estudié un poquito, sí, un poquito. Este hombre no tenía vestiduras con etiqueta. No tenía vestiduras con etiqueta. Este hombre no traía una corbata. Este hombre no traía un traje de etiqueta. Bueno, yo nunca he usado un traje de etiqueta. Nunca lo he usado, un traje de etiqueta. O no sé, a lo mejor alguien me regaló uno de etiqueta, pero que yo sepa, nunca he usado un traje de etiqueta. Zapatos de esos a veces me echan mosca por mis zapatos, que, oye, esos zapatos que traes, que no son de marca, que quién sabe qué más. Y, bueno, yo resisto todo eso. No me incomoda que me digan eso, ¿verdad? No me incomoda que me digan de mis camisetitas, esas corrientes. No me incomoda que me digan no me incomoda que me digan nada de eso, porque pues yo sé lo que es la vanidad, yo sé lo que es el orgullo, yo sé lo que es todas esas cosas. Y inclusive no podría yo vestirme con un traje de ahí de Ocampo. Yo no podría con eso. A lo mejor lo compraría una vez, pero me quedaría sin comer todo el... Ay, Dios mío. Mejor no. Mejor sigo con mi ropita sencillita. Sí. Y yo oí en la mañana a un hombre que no traía una vestidura de etiqueta. Yo oí la mañana un hombre que no comía en los restaurantes esos donde venden cabrito, carne asada. Yo oí un hombre de esos en la mañana y estaba oyendo lo que este hombre estaba diciendo. Sí, lo que estaba diciendo, lo que estaba testificando. Un hombre que estaba vestido de pieles. No traía la etiqueta en la piel, de poder haber dicho, es una etiqueta de la jirafa, este es un abrigo de león. No traía ese tipo de etiqueta, y además de eso estaba en el desierto. Pero este hombre fue capaz de sacar toda una ciudad al desierto. Este hombre fue capaz. No traía ese tipo de vestiduras, pero este hombre fue capaz de sacar toda una ciudad al desierto. Sí.
aún con sus palabras, que eran palabras que eran como martillo, como mazo, sí, como mazo, para aquellas gentes, aún con las palabras esas de martillo, de mazo, aleluya, llegaban al corazón y la gente venía a él y le preguntaba, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Bueno, pues no hagas esto y nosotros no hagas esto y vosotros estar contentos con vuestra paga. Y así venía la gente y le preguntaba y venían al Jordán a ser bautizados, y era un hombre que no traía ropa de etiqueta. Qué tremendo, ¿no? Ahora me quedo así. Me quedo así mejor. Y miren lo que dice la escritura ahí en el libro leí ese, por eso estoy inspirado con Juan. Estoy inspirado con Juan. Digo, ay, Juan, me hubiera gustado también haber traído un cuero, aunque sea de perro, no le hace, pero seguir proclamando el nombre de Jesús, seguir proclamando que nuestro Dios es la verdad, que no hay otro camino más que Jesús, porque el mismo Jesús, porque los mismos labios de Jesús lo declararon diciendo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Aunque a mucha gente, aleluya, se le haga difícil entender esa palabra. Oiga, ¿cuánta gente se le hace difícil entender esta palabra? ¿A cuánta gente se le hace difícil entender las palabras de Jesús? En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuere, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿A cuánta gente se le hace difícil entender lo que Juan el Bautista declaró en el río? Lo que Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A cuánta gente se le hace difícil entender el sacrificio de Cristo en la cruz? Oiga, y toco mucho este tema porque me pongo a pensar, este hombre sin letras, este hombre que no tiene letras, no tengo nada en qué gloriarme, nada tengo en qué gloriarme. ¿Saben qué me gloreo yo? ¿Saben qué me gloreo? Me gloreo en conocer a mi Cristo, me gloreo en conocerlo a Él, me gloreo en poder proclamar, aleluya, que Él es la verdad. Me gloreo como Juan el Bautista en decirle a la gente, aleluya, y así como Juan dice la escritura en el libro de San Juan 1:15, dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, esto es de quien yo decía, el que viene después de mí, que es antes de mí, porque era primero que yo. Juan declara esa gran verdad de aquel varón de vestiduras blancos que verdaderamente era la verdad, que era del que Juan hablaba, era del que Juan fue a preparar el lugar, aleluya, el camino para que el Cristo de la gloria se manifestara a la humanidad, trayendo buenas nuevas a través de su palabra. Pero a la gente se le hace difícil entenderlo. Más en estos tiempos que estamos viviendo, los tiempos de Noé. Más en estos tiempos, dice la escritura que como en los días de Noé, como en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Y cuando Lot les predicaba, cuando Lot les hablaba que algo venía, que Dios iba a destruir, aleluya, aquella ciudad, cuando Noé les predicaba que venía un diluvio, la gente no creía. Es por eso que estamos viviendo los tiempos de Noé, los tiempos de Lot. Los mismos tiempos nosotros estamos proclamando que Cristo viene por una iglesia limpia y resplandeciente, y la gente no cree. Nosotros estamos diciendo que el tiempo se ha acabado, aleluya, que el reino de Dios se ha acercado, aleluya, que nos convirtamos para poder alcanzar misericordia de aquel que nos trajo la verdad, de aquel que vino y dijo que teníamos que creer en Él, que si no creíamos íbamos a perecer en vuestra maldad y en vuestra incredulidad. Es importante que el mundo entero crea en aquel que Dios envió, aleluya, porque dice la palabra de Dios, aleluya, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Oiga, se le hace difícil entender eso.
Se le hace difícil entender, aleluya, lo que Dios mismo está diciendo. Se le hace difícil, aleluya, creer en la palabra de Dios. Oiga, tantas doctrinas erróneas que están pasando y la gente está oyendo. Yo me quedo pensando, oye, pero ¿cómo corren tras eso? Porque son palabras que les quedan a su medida, a su hombro. Son palabras que ellos pueden resistir. No pueden resistir la palabra de Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista les hablaba: generación de víboras, ¿quién nos ha enseñado a oír de la ira venidera? Pero va a venir un tiempo, aleluya, en que van a desear oír esa palabra, pero ya no habrá, porque ya van a estar allá, por cuanto rechazaron la verdad. Dice la Escritura que el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, mas la ira de Dios está sobre él. Oiga, qué tremendas palabras, mas la ira de Dios está sobre él. Yo creo que es un tiempo, aleluya, de pararnos en el camino, aleluya, y meditar bien cuál es el camino de la verdad. Cuando la Biblia dice en Isaías 53 que todos se fueron por sus caminos. Imagínense cuántos caminos hay. Todos se fueron por su camino, dejaron al Cristo crucificado ahí lleno de dolor, y todos se descarriaron, todos se fueron por su camino. Imagínense si había más de 2 millones de gente, imagínense nomás cuántos caminos hay. Sí, pero ahora el Rey de la Gloria llamado Jesucristo nos ha dejado un camino marcado allí, un camino marcado ahí en la cruz, aleluya, viendo, aleluya, al Cristo de la Gloria crucificado, aleluya, ensangrentado, aleluya, desfigurado, aleluya, golpeado por usted y por mí, dando su vida. Solamente uno dio su vida por usted y por mí, y ese es Jesús. Solamente uno, aleluya, que fue a la cruz y dio su vida completamente, derramó su sangre, óigalo bien, aleluya. Y la Biblia dice, óigalo bien lo que la Biblia dice para usted que anda ahí, aleluya, poniéndose espinas en las rodillas. Oiga bien lo que la Biblia dice, aleluya. La Biblia nos dice, viendo al Cristo crucificado, ensangrentado, aleluya, derramando, llenando ese madero de sangre. La Biblia nos dice, aleluya, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. ¿Y quién fue el que hizo eso si no fue nuestro Jesús en la cruz? Cada año lo recordamos, cada año, aleluya. Pero pasa el tiempo y se nos olvida el sacrificio de Cristo. Cada año recordamos, aleluya, lo que Jesús hizo en la cruz, aleluya. Pero luego después le damos la gloria a las piedras, a los árboles, le damos la gloria, aleluya. Nunca reconocemos. ¿Por qué? Porque se nos hace imposible poder entender lo que Dios está hablando. Sí, dígase lo que dice la Escritura en el libro de Isaías 11:2. Padre, gracias, Señor. Isaías 11:2 nos dice que Jesús, fíjese bien, Isaías 11:2, para todos aquellos que no creen en la Trinidad. Sí, el profeta Isaías para mí, óigalo bien, para mí. El profeta Isaías para mí, a lo mejor para usted no, pero para mí es el primer evangelio, porque Isaías, todo lo de Cristo, y lo habló así, de una manera tan tremenda que se cumplió desde San Juan, sí, Marcos, Lucas, que lo estudió, se cumplió toda esa palabra como Isaías lo escribió. Por eso yo digo, oiga, este debería haber sido el primer evangelio, Isaías. Isaías 11:2 dice que el Dios, primero nos habla de Jesús, pero dice, Dios, oiga bien, Dios ungió con el Espíritu Santo. 3. Se les hace difícil poder entender. Y hacen tanta polémica, tanto tiempo oyendo a gente trastornada de su mente, aleluya. Gente que uy, no. Hace poquito había un hombre ahí que predicaba y decía que Dios lo tenía allí, que Dios lo había mandado allí.
Y la gente, y que Dios me trajo aquí, que por eso que Dios me, y que Dios me tiene, y ahora no, ahora dice que no, una nueva vida, y que claro, Dios puede hacerlo. Pero ¿por qué engañan a la gente de esa manera? ¿Por qué engañan a la gente de esa manera? Que Dios me llevó a estar tirado en la calle, que Dios me tiene aquí, que Dios, y que esto, y que ahora no, ahora que ahora lo ven gordito, ahora lo ven, ya es transformado por el... No. Espéreme, dice la Escritura que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor heredará el reino de los cielos, sino todo aquel que haga la voluntad de mi Padre, aleluya, que está en los cielos. Jesús mismo lo dijo, sino todo aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, aleluya. Y ese Dios que está en la tierra, dice también el libro de los Hechos 10, aleluya, que el Dios eterno ungió a Jesús con el Espíritu Santo de Dios, la Trinidad otra vez. ¿Por qué hacen tanta? Porque, o sea, le voy a decir también el por qué hacen todo eso. Se lo voy a decir por qué. Por eso Juan, aleluya, habló bien claro. Por eso Judas habló bien claro. Dice que contengáis con compasión, con todo, dice. Que contengas con todo, defendiendo tu fe. Tu fe. Sí. Y hay gente que se pregunta que por qué están así los evangelistas, que por... Miren los tiempos. Pero usted tiene la capacidad de poder saber quién es el que está bien o de qué lado está. Porque sabe que la vida es una cruz. Aunque seas creyente, la vida es una cruz. Aunque digas que eres creyente, la vida es una cruz. ¿De qué lado estás? ¿Estás del lado del que estaba a la derecha o estás del lado del que estaba en la izquierda? ¿Estás reconociendo que verdaderamente, aleluya, lo que se te está enseñando es la verdad? ¿Estás reconociendo, aleluya, que estás verdaderamente por el camino que Jesús habló? Allí había en la cruz, dice la Escritura de Isaías 53, que cada uno se fue por su camino. Y imagínate bien, si eran más de 2,000 gentes, eran más de 2,000 caminos. Pero el verdadero camino, aleluya, hoy, en esta hora, está delante de ti, aleluya. Y está en la cruz. Estuvo en la cruz. Porque ciertamente fue sepultado, pero dice la Biblia que resucitó al tercer día. Está vivo. Está vivo, sí. Oiga, qué tremendo. Se te hace difícil entender esas cosas. Se te hace difícil entender que Jesús es el Cristo de la gloria. Se te hace difícil entender que no hay otro nombre en el cual pueda ser salvo que solamente a través de Jesucristo. Aún declarándolo el apóstol Pedro en Hechos 4:12. Aún declarando, se te hace difícil entenderlo, se te hace difícil entender lo que el apóstol Pedro está diciendo allí en el libro de los Hechos 4:12. Cuando el mismo apóstol Pedro nos habla la Biblia, aleluya, que mucha gente venía a él para recibir milagros, salían y los ponían donde Pedro pasaba, y donde Pedro pasaba los enfermos se levantaban, traían paños y delantares para que Pedro pusiera las manos sobre ellos, aleluya, y Dios usaba esas cosas, aleluya, para que fueran y las pusieran sobre los enfermos, y los enfermos eran sanados, pero no era Pedro. Mucha gente se quedó viendo a Pedro, con la vista puesta en Pedro ahí. Ay, este hombre, así como mucha gente tiene la vista puesta en el pastor, así como mucha gente tiene la vista puesta en el evangelista, así como mucha gente tiene la vista puesta en el hombre, sí, pero nunca ponen la vista, aleluya, clara, aleluya, en la cruz del Calvario, viendo aquel, aleluya, aquel sacrificio precioso que nos limpia de todo pecado, aquel sacrificio precioso, aleluya, que nos justifica delante del Padre, aleluya, y que nos hace, aleluya, de alguna manera hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, no todos. No te engañes, aleluya. Hay muchos que son hijos del diablo, así deberíamos de predicar la palabra como Juan el Bautista. Hay muchos que son hijos del diablo, aleluya,
porque sus mismas obras, aleluya, los delatan, aleluya. Sus mismas obras hablan de lo que ellos son, ¿sí? Gente metida allí en la Biblia, gente metida en las iglesias, que son hijos del diablo, así como se oye. No lo digo yo, el apóstol Pedro lo dijo, estaban con nosotros, pero no eran de vosotros, porque si hubieran sido de vosotros, hubieran permanecido con vosotros. Yo no lo digo, Jesús le dijo a aquellos hombres, nosotros no somos hijos de fornicación, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús les dijo, no, si fueras hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieras, pero ahora procuráis matarme. Por lo tanto, ustedes hacen las obras del diablo. Oiga, es tiempo de sacar la palabra de Dios a la luz. Es tiempo de proclamar, aleluya, lo que nuestro Dios es, aleluya, y sigue siendo y seguirá siendo, aleluya. Ahorita lo podemos tener como un salvador. Ahorita lo podemos tener como un salvador. Pero en el libro de Apocalipsis 20, ahí nos habla de un juicio, aleluya, que viene. Un juicio tremendo que viene, aleluya, sobre todas las naciones, en el cual va a compadecer todo ser viviente, aleluya. Todo ser viviente. Haya sido quemado, no haya sido quemado. Dice la escritura que por 3 pecados no revocaré su castigo. Y dice, por cuanto quemaron los huesos del rey de Edom. Ese rey que fue quemado también va a estar ahí. También va a estar ahí. Sí, ese rey que todas las personas que fueron muertas, los más de 2 millones que fueron muertas ahí, que mató ese llamado Hitler, sí, ese demonio llamado Hitler que mató a más de 2 millones de judíos. Bueno, todos los judíos que fueron quemados allí van a estar también allí, sí, van a estar allí también. Todos los que se han muerto en accidentes, quemados, todos van a estar allí. Todos, dice la escritura, que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Aleluya. Todos, para probarnos lo que hemos sido. Y no crea, ahí va a haber muchos que vamos a recibir esa palabra. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? ¿Sí? ¿Por qué me llamas Señor, Señor? No todo aquel que me dice Señor, Señor heredará el reino de los cielos. Hay que ser claros con las enseñanzas, de la cual de alguna manera nos arrastra a nosotros. ¿Sí? ¿Qué mensaje estás preparando? ¿Qué mensaje estás dándole a la gente? ¿Qué mensaje? Oiga, recuerdo una vez que en un funeral había fallecido un tío. Y yo tenía, bueno, ya me estoy metiendo en problemas. Bueno, había en la familia, había una mujer que era catequista ella de la iglesia. Y yo apenas andaba predicando a mi Cristo glorioso, aleluya, ese Cristo que levanta a los muertos, ese Cristo que da ánimo al que no tiene, ese Cristo, aleluya, que hace maravillas en donde quiera, aleluya, que uno se presenta, aleluya, a glorificar ese nombre, a exaltar, a presentar, aleluya, a Él, no a presentar la etiqueta, no, sino a presentarnos como aquel varón humilde, aleluya, que dijo, aleluya, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como aquel, aleluya, que le dejó todo lugar al maestro, aleluya, sí, como aquel varón, aleluya, que le dejó el lugar al maestro. Oiga, y esta mujer, cuando estábamos allí, me acuerdo en la funeraria, me tocó orar por él cuando estaba muy enfermo. Y era un tío mío. Muy querido, por cierto. Yo estaba chico, no estaba muy grande. Que me acuerde yo de todo el tiempo que conviví, le hablo. Porque cuando él murió yo tenía como unos 23 años o 22 años, más o menos por ahí. Y le digo que me tocó orar por él. Y él, cuando me dijeron que fuera a orar por él, yo oré por él.
fui a su casa y fue algo tan sorprendente el poderlo verlo en su agonía, como él decía, como él me decía, oiga bien lo que él me decía. Yo no lo estoy ayudando a Dios como mucha gente le ayuda a Dios, yo le voy a decir la realidad, que es lo que él me decía. Y no lo estoy diciendo para que usted tenga miedo, para que usted de alguna... Ay, no lo estoy diciendo para eso. Yo solamente estoy testificando. La única persona, tanta gente, tantas cosas que están pasando y la gente no tiene miedo. ¿Sí? Pero cuando yo llegué a orar por él, a su casa, él estaba sentado en una mecedora. Y cuando yo le dije, tío, ¿qué te pasa? Él me decía, diles que tapen este pozo, porque huele bien feo. Así en un lado de él. Dice que había un pozo muy feo, que olía muy feo ese pozo. Y me decía, dile que lo tapen ese pozo. Cuando yo le dije a mi tío que si él quisiera recibir a Cristo en su corazón, él me dijo con una cara cambiada completamente, como cuando a alguien le dan una esperanza buena y firme. Él ya estaba muriendo. Yo no sabía, pero él ya estaba muriendo. Sí. Él ya estaba hablando cosas que no eran. Aunque estaba sentado en su mecedora, pero él ya estaba muriendo. Así hay gente que está sentada y está muriendo. Cuando yo le dije, tío, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? Su cara se transformó en una esperanza. Una esperanza viva. Se cambió su cara. Y él me dijo, sí quiero. Ya, me acuerdo. Ya me dijo, sí, pero ya quiero recibir. Oiga, ¿qué estaría sintiendo él? Para que me haya hablado. Sí, pero ya me dijo, ya quiero recibir a Cristo. Y hicimos la oración de fe, me acuerdo. Hicimos la oración de fe. Yo lo llevé en la oración, creyendo que la oración de fe tiene poder. Así como he llevado a mucha gente. Como he llevado a mucha gente con ese tipo de oración. Claro que hay gente aún en su agonía me ha dicho que no, en su agonía. Y he visto su muerte. Y he oído testimonios también de esas gentes tan tremendas como mueren. Sí, gentes que rechazaron a Cristo, ver cómo mueren de una manera tan tremenda. Sí, testimonios de los hijos, cómo la vieron. Sí, oiga, algo tremendo es esto, Pero mi tío me dijo que sí quería recibir a Cristo. Y él recibió a Cristo en su corazón. Y cuando recibe a Cristo, pues yo hago lo que tenía que hacer y me retiro de ahí. Ese mismo día, yo fui a su casa, me acuerdo, me estoy recordando. Yo fui a su casa, serían como las 1, 2 de la tarde más o menos. Fui a su casa, me acuerdo. Y ese mismo día, antes de las 12 de la noche, él se fue con el Señor. Él murió. ¿Por qué digo que se fue con el Señor? Porque yo creo en lo que Dios dice. Él dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Juan habló de él. Juan habló de él. Dice 1:19. Dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Juan dijo que él no era. Dijo, y confesó, no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Porque el Cristo era el Salvador del mundo. El Cristo era el que venía a hacer muchas cosas a este mundo y las logró, las hizo y las sigue haciendo. Sí, le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos envían. ¿Qué dices tú de ti mismo?
Y dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar los caminos del Señor, como dijo el profeta Isaías. Enderezar los caminos del Señor. Cualquiera puede proclamar palabra de Dios, pero no cualquiera puede ser la voz de Dios. Yo soy la voz. Yo soy la voz. Qué preciosas palabras de este varón que no traía ropa con etiqueta. Qué preciosa la voz de este varón, aleluya. Ahora, oiga, déjeme completar esto, porque me va a estar hablando cosas que no son. No estoy en desacuerdo de que usted se vista de la manera que usted gusta. No, perdóneme. No es mi intención ofender a nadie. Sí, no es mi caso. A lo mejor usted se puede poner todos los días un traje de ahí de campo que valen 30, 40 mil pesos. Yo no creo ponerme un traje de esos. No creo. Sí, no creo. Pero si usted puede, pues gloria a Dios por usted. No me voy a igualar yo a usted por un día, ni por unas horas. Porque si voy y rento un traje, pues ¿cuánto me va a costar? Sí, no me voy a igualar a usted. Pero no está mal que usted se revista con ropas de etiqueta. Si usted puede, adelante. Yo no puedo. No puedo yo. ¿Sí? Entonces, este varón llamado Juan, qué testimonio. Podemos hablar tantas cosas de él. Yo soy la voz. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. O sea, ay, qué tremendo. Como dijo el profeta Isaías, yo soy la voz. Podemos ver tantas cosas maravillosas y gloriosas que se están manifestando. Oiga, y podemos ver tantas cosas del cumplimiento de lo que Juan habló, de lo que Juan el Bautista, tanta maravilla y grandeza y poder que fluye a través de la palabra. ¿Sí? Este Juan, aleluya, que no hizo que descendiera fuego del cielo. Este Juan, que Jesús dijo que era mayor, que era mayor. Oiga, qué precioso, ¿no? Poder hablar de este varón, que podemos tener mucha enseñanza de él, mucha enseñanza de él, de Juan el Bautista. Pero la primera enseñanza es de toda la escritura. Es recibir lo que ya está escrito y no sacarle la vuelta. Y entender que estamos en el 2025, que nos está muy pronto 2026. Y estamos en el 2025, casi 26. Y todavía no podemos decidir. Aquel hombre llamado Nicodemo, aquel hombre llamado Pablo, ¿sí?, creado a los pies de Gamaliel. Nicodemo, instruido también porque no nació con esa sabiduría. Era maestro de la ley. ¿Sí? Conocía. ¿Quién lo enseñó? Otros lo enseñaron. Otros lo enseñaron. Y aprendió bien de todas esas gentes. Y no está mal. No está mal que hayan aprendido. ¿Sí? En ninguna manera estoy diciendo que esté mal. Pero aprendió. Aprendió. Pero lo más precioso fue lo que les pasó al último. Fue lo que les pasó al último. Ese hombre, siendo un conocedor de la palabra, Nicodemo, un maestro, un señor para el pueblo de Israel, un hombre honorable, un hombre respetable, sí, un hombre reconocido por vamos a hablar de la sociedad de aquel tiempo, un hombre reconocido, sí, le faltaba algo. Pero le faltaba lo más importante. Lo que él sabía, los reconocimientos que él tenía, a lo mejor en la pared,
no eran suficientes. ¡Qué tremendo! Oiga, todos los reconocimientos que tenía en la pared. Ay, oiga, yo no estudié, a mí me hubiera gustado de perdido haber tenido un reconocimiento de médico, hombre, de perdido allí, para estarlo viendo desde aquí todos los días. Pero no pude ni con la primaria. Oiga, si ahorita me dieran chance, no, hombre, a lo mejor los maestros se volvían locos ahí. Oiga, reconocido un hombre. Pero todo lo que tenía, todas las cajas que tenía aquí en su cabeza, ¿sí? Cuando tuvo el encuentro con aquel varón de vestiduras blancas, es por eso que la gente no entiende. Es por eso que la gente no puede entender. Sí, por eso que la gente no puede entender. Porque tienen encuentros con libros, con muchos libros. Sí, con muchos libros tienen. Oiga, espéreme, no estoy diciendo que esté mal, porque Pablo los pedía. Tráeme mis libros, mis pergaminos, Pablo los pedía. Y no estoy diciendo, pero hay mucha gente que se mete en eso y tiene muchos libros en su cabeza, aleluya, mucha letra y está bloqueado ahí, ¿sí? Y él tenía todo eso, Nicodemo. Pablo tenía todo eso. Porque Pablo, aún siendo criado a los pies de Gamaliel, era un hombre que perseguía a la iglesia y golpeaba a los niños y a las mujeres y las llevaba en rastras a la cárcel. Y aún los consentía con su muerte como Esteban. Pablo, estoy hablando del apóstol Pablo. Sí, el apóstol Pablo, un hombre malo, que era malo ese hombre, aleluya. Sí, y conocía mucho, era un perseguidor de la iglesia, Y Nicodemo era un enseñador de la iglesia, pero todo lo que tenía en su cabeza no era suficiente cuando tuvo el encuentro con la verdad. Pero lo bueno fue que que Pablo y este hombre, aleluya, tuvieron el encuentro con Jesús aquí, porque si lo hubieran tenido allá, con toda su sabiduría, no hubieran entrado al reino de Dios. Si las palabras que le dijo Jesús aquí a Nicodemo se las hubiera dicho allá, no hubiera sido Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Si no hubiera sido la palabra diferente, Nicodemo, no naciste de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Pablo, con toda la sabiduría que tenía y todo el entendimiento, tuvo que reconocer, aleluya, cuando fue, sí, alcanzado, aleluya, por el resplandor, yendo hacia Damasco, persiguiendo a la iglesia. El apóstol Pedro, siendo un perseguidor de la iglesia, aleluya, y aún con todo el conocimiento que tenía, sí, habiendo sido criado a los pies de Gamaliel, un hombre muy sabiondo, un hombre que entendía la palabra de Dios, aleluya, un hombre que enseñaba, sí. El apóstol Pablo, aún conociendo la escritura, aleluya, a lo mejor al revés y al derecho, sí, porque, oiga, a lo mejor conocía al revés, o a lo mejor era un erudito tremendo, sí, porque, oiga, ¿cuántos libros? Dese cuenta cuántos libros escribió, dese cuenta la sabiduría de Pablo, sí. Y aún con todo eso, aleluya, cuando viene el resplandor, yendo Pablo persiguiendo a la iglesia, aleluya, que cae del caballo y que Pablo pregunta, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Sí? Y esa voz potente, esa voz de trueno, esa voz, aleluya, esa voz, aleluya, gloriosa, aleluya, que le dice, yo soy Jesús. Oiga, ¿se le hace difícil entender eso a usted? Se le hace difícil quién fue aquella voz, aleluya, que le habló, y que usted habla mucho de eso, y que usted testifica de eso, aleluya. Se le hace difícil entender aquella voz que salió de arriba, aleluya, viendo Pablo aquel resplandor que cae del caballo y cayó ciego, aleluya. Y aquella voz le habló, aleluya, y porque Pablo le preguntó, ¿quién eres, Señor? Aleluya, y esa voz le preguntó, yo soy Jesús, el que tú persigues. Dura cosa, oiga, dura cosa, aleluya, dura cosa.
Y allí quedó Pablo, aleluya. Y dice la escritura que no comió ni bebió hasta que Dios le habló a un hombre, aleluya. A un hombre. Dios le habló a un hombre, a lo mejor así como le está hablando a muchos en esta hora, aleluya. Ve a esta calle derecha, porque ahí hay un hombre llamado Pablo, Saulo. Sí, ahí hay un hombre llamado así. Y este hombre le dice, no, yo no voy, Señor, porque yo sé, he oído hablar mucho de ese hombre, de lo que es este hombre. Arrastra a la iglesia, mujeres y niñas, las golpea, los lleva a los tribunales, a las cárceles, Señor. Y Dios le dice algo a este hombre, ve, porque instrumento escogido me es. Y yo le enseñaré cuánto ha de padecer por causa de mi nombre. Sea bendito el nombre de Jesús. Estás padeciendo por causa de Jesús, alaba a Dios. Alaba a Dios. Estás padeciendo. Padecemos de muchas maneras. Pero lo más importante es entender que nuestro Dios es real. Que nuestro Dios es precioso. Yo amo a Cristo sobre todas las cosas. Amo a Cristo sobre todas las cosas. Sí he tenido luchas, pruebas tremendas. Usted en la iglesia Casa de Paz sabe cómo estaba yo hace 3 años. Sí, hablaba acerca de esto. Mucha gente pensaba que yo ya iba a andar caminando en las calles de oro hasta descalzo allá arriba. Bueno hubiera sido. Sí, bueno hubiera sido haber estado, pero bueno, mi Dios todavía no dispone eso. Quiere que siga predicando y anunciando el evangelio hasta que Dios disponga Él. Yo estaré aquí anunciando, diciéndole a la gente que cambie su vida, que hay una esperanza viva, que ore por sus hijos, que busque la salvación de sus hijos, porque lo que viene va a ser tremendo. Voy a volver a hablar de lo que está a punto de venir. El próximo mensaje voy a subir la gran tribulación. Sí, voy a subir de lo que les dije el sábado, de que el dinero va a cambiar en una hora. Dice la Biblia que en una hora va a cambiar el dinero. Oiga, me retiro con esto. ¿Por qué cree que están dando tantas ayudas a toda la gente? Ayudas. Qué bueno, gloria al Señor. Gloria a Dios. Pero voy a hablar de eso. No se pierda. Voy a hablar de eso el próximo mensaje. La oración de fe. ¿De qué le sirve que se lleve el pastel, el asado, si no se lleva a Cristo en su corazón? Cuando Nicodemo y Pablo tuvieron el encuentro, Pablo yendo hacia Damasco, Nicodemo con Jesús en la noche, que le dijo, Señor, y Jesús le dijo, si no nacieres de nuevo. Tuvieron el encuentro con mucha gente sabionda. Sí, tuvieron el encuentro con mucha gente que sabía, que les explicaba. Pero nunca, hasta allí, tuvieron el encuentro con Cristo. La necesidad de la iglesia es esa. Ven apenas uno que anda allí. Y ya el hermano, y esto, y Jesús. Y Jesús. Más nos vale que nos quitemos nuestras coronas y le demos la gloria a Dios. Porque si no, lo que vamos a escuchar va a ser, apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Al fuego, óigalo bien, al fuego eterno. Por cuanto no glorificamos ese nombre. Él es. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si no me fuere dado por el Padre. Óigalo bien, ninguno puede venir a mí si no me fuere dado por el Padre. Padre, danos almas para Cristo. La oración de fe. Señor Jesús, gracias por esta preciosa mañana. Perdona mis pecados, Señor. Perdono a la gente que me ha ofendido. Y te doy gracias por el sacrificio en la cruz. Gracias por limpiarme con tu sangre preciosa, lavarme con tu sangre preciosa. Gracias por apuntar
mi nombre en el libro de la vida. Gracias por aceptarme como tu hijo. Ven a mi corazón. Guíame tú a partir de hoy. Ruego que tú me guíes. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga mucho, hermanos. Hasta luego. Dios les bendiga.